Rafael Vidal, nacido en Barcelona, con una profesión de ingeniero, con un reconocimiento, con un estatus, con una vida acomodada y un buen día. ¿Qué pasa, Rafael? Decides tirar la toalla y dedicarte a mover las emociones. Mover emociones, sí, y al principio lo que podía, lo que me dejaban, ¿eh? Porque bueno, son cambios, los cambios de vida, los cambios vitales que remueven un sector vital, ¿no? En el libro se hablan de los sectores vitales, ¿no? El sector vital de la profesión. Pues cuando hay un cambio tan importante, es una crisis, ¿no? Es un proceso de no sé a dónde voy, pero a la vez siento la necesidad, porque se convierte en una necesidad, de cambiar, ¿no? Y eso es lo que me pasó. Yo, pues bueno, me formé en Ingeniería Superior, Geológica, una carrera pues que no era nada fácil, además. Yo nunca he sido un estudiante brillante, pero sí muy esforzado, como dice mi mujer, que me dice que soy un esforzado. Y a base de esfuerzo pues me la saqué, ¿eh? Y salí con muchas ganas de trabajar y de tener mi sueldo, mi autonomía, ¿no? Y la verdad es que los primeros años estuvo bien. Lo que pasa es que hubo un día que, a raíz de ver un estado bastante nervioso y alterado de mi jefe, en una conversación que estaba teniendo por teléfono, tuve como una visión, ¿no? Un poco de más arriba de la situación y vi a un hombre triste. Vi a un hombre triste. Y detrás de ese hombre triste pues me vi a mí mismo. Fue como una especie de flash, ¿no? Es decir, ostras, yo dentro de X años, no sé cuánto, si sigo los pasos de este hombre, que todo indica que así parece que va a ser, en este campo de ingeniería, pues voy a acabar así y yo no quiero estar así. Y ese yo no quiero estar así fue como una certeza tan profunda que ya no me la quitaban de encima. No me la quitaban de encima. Y te aseguro que lo intenté, porque claro, luego está la mente racional que te dice, hombre, Rafa, pero ¿cómo vas a cambiar tu profesión? Después de 7 años en la universidad, después de todo lo que has hecho, ¿y ahora a qué te vas a dedicar? ¿Tú estás loco? ¿No? Se genera ahí un conflicto, ¿sí? Y este conflicto siempre está presente en este tipo de grandes cambios, siempre. Lo que pasa es que si la certeza se ha activado ahí de forma fuerte, de forma intensa, ya no te la quitas de encima, por mucho conflicto que haya. ¿Sí? Y así me ocurre a mí. Después de pues, 1 año y medio de batalla, ¿no? Pues una casualidad, apareció un tríptico de unas formaciones que se hacían en terapia psicocorporal en Murcia, y aquello fue como un flash, ¿no? Yo vi aquello y fue como si todo se oscureciera y un foco iluminara aquel tríptico, ¿no? Yo cogí aquello, me pareció interesantísimo y pensé, yo tengo que formarme en esto. Yo tengo que aprender más cosas sobre esto. Y ese fue el inicio. El inicio de toda una serie de pasos no siempre fáciles. ¿Sí? Porque esta es otra cuestión, ¿no? Hay gente que te dice, sigue tus sueños, ¿no? Que todo va a ser un camino de rosas, todo va a ser fácil, todo va... Y bueno, yo soy un poco escéptico, ¿no? En esto, a ver, todo va a ser fácil. Yo lo que siempre digo es que va a merecer la pena seguro. Pero el proceso de transición quizá no sea fácil. Quizá vas a enfrentarte con tus miedos, vas a enfrentarte con la duda, vas a enfrentarte con bastantes enemigos. Y de esa lucha va a haber una transformación. Y ese yo tuyo transformado va a ser el que va a empezar una nueva vida. ¿Sí? Entonces, el camino no fue fácil en mi caso, pero mereció la pena. ¿Sí? Claro que sí. Fue una perspectiva que luego, pues como terapeuta, como coach, como persona que al final trabaja con personas que están en esos procesos de cambio, profesional o familiar o de pareja o de salud, da igual, ¿no? El sector vital del que estemos hablando. Y en algunos casos con varios sectores a la vez, ¿no? ¿A ti qué te pasa? Pues mira, yo mal con mi pareja, mal con mi profesión, problemas de salud, ¿no? Todo a la vez. Hay crisis así también. Pero esta perspectiva mía, esta experiencia mía, pues me ayudó a poder empatizar mejor con todos estos casos y poder ayudar a orientarlos un poco mejor. Y aquí estamos,
una cosa lleva a la otra y aquí estamos. De alguna manera, el Nicolás también lo has vivido en tu propia vida y ese Nicolás ha sido el que te ha hecho estar donde estás ahora mismo, ¿no? Exacto, Nicolás, ¿no?, que es el protagonista del hombre más rico del mundo, pues es una creación que de alguna manera simboliza pues, la persona que está sumergida en esa necesidad de cambio. Y además de una manera intensa, ¿no? Que Nicolás, pues, su vida, esa vida que tenía tan segura y que todo funcionaba muy bien, esa vida de aparentar, ¿no?, de repente se derrumba, todo se viene abajo y entra en esa fase que tiene las grandes crisis en las que todo es como una especie de un desierto. De hecho, en la portada del libro se ve un desierto y está hecho intencionadamente. Un desierto porque ya no está lo que tú conocías en tu vida, no está, pero todavía no ha llegado lo nuevo. ¿Sí? Es una etapa de impasse que es especialmente delicada, es especialmente dura porque es muy desorientadora, ¿no? Es decir, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Esas preguntas, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Y es donde disciplinas pues, como el coaching o disciplinas como la terapia, da igual, ¿no? A veces no hace falta que sea un profesional, sino tu amigo, tu amiga, la vecina, ¿eh? Hay mucho orientador innato que no sabe que lo son, por ahí, ¿eh? Pero a veces en esta etapa, ¿no? Tener a alguien que te ayude a orientarte es un tesoro. Un tesoro. ¿Eh? Un tesoro que yo creo que a nivel social todavía no se valora lo suficiente, pero que es enormemente valioso. ¿Sí? Entonces Nicolás pues, es una persona que parte la historia desde ese desierto y se encuentra un orientador, que es Daniel Willock, y ahí transcurre pues, todo el proceso de cambio, que ejemplifica pues esos procesos que he visto en mis propios clientes y que he vivido en mí mismo. Hoy es día 1 de mayo, es el Día del Trabajador, y quería hacer un pequeño paréntesis porque qué afortunadas las personas que pueden disfrutar del trabajo, que van cada día a su trabajo felices, que de hecho lo que estamos haciendo hoy aquí es disfrutar, para nada tiene connotaciones de trabajo, aunque de forma indirecta sí lo sea, ¿no? ¿Qué podrías decir a esas personas que van no aceptando su trabajo, sino resignándose día a día porque tienen que comer, tienen que pagar la hipoteca y tienen que vivir? ¿Cómo invitas a hacer un comienzo en ese cambio de su vida? Hace poco decía en una radio de Barcelona, ¿no?, que ojalá llegue pronto el día que celebremos el Día del Trabajador trabajando, ¿no? Y no haciendo fiesta, pero trabajando con una connotación positiva, ¿no? Trabajando desde el significado de vivir el acto creativo de lo que te hace disfrutar. A ese trabajo me refiero, ¿sí? A las personas pues, que están en modo esfuerzo, porque al final el que trabaja simplemente por una retribución económica está en modo esfuerzo, ¿qué les diría? Pues depende, porque hay personas que pues necesitan estar así un tiempo, o hay personas que incluso toda la vida, porque es un proceso de maduración. Yo creo que en función del nivel de consciencia, en función de lo que la persona se ha dado cuenta, necesita estar en un estado profesional o en otro. ¿Sí? Podríamos hablar casi que de una escala de diferentes niveles. El primer nivel es: no tengo profesión, no tengo trabajo, es decir, yo quiero que alguien me pague porque es que necesito el dinero para vivir. Hay personas que están en esa situación, desgraciadamente. Ya no hablamos de vocación, no, es que hablamos de personas que están desesperadas porque necesitan dinero. Totalmente. ¿Sí? Entonces esto sería el primer nivel. Y haz lo que sea necesario. Yo le diría a una persona así: haz lo que sea necesario para conseguir eso, porque te hace falta. Olvídate de la vocación de momento. ¿Sí? Es una visión pragmática, pero creo que necesaria. Luego hay otras personas pues, que ya tienen esa profesión, no se ganan muy bien la vida, pero tienen un sueldo, tampoco les gusta demasiado lo que hacen, pero tienen un sueldo. Sería una especie de nivel superior. ¿Sí?
Podríamos subir un poco más el nivel, hablar de otro nivel y decir, son personas que se ganan muy bien la vida, muy bien, ganan mucho dinero, tienen una profesión estable, tienen seguridad, pero les importa un pito su trabajo. Siendo fino, lo del pito, pero les importa bien poco su profesión. En esta situación también hay mucha gente. Yo he estado ahí un tiempo. Me parece que tú también. Yo también. Pero podemos seguir subiendo, podemos seguir mejorando. ¿Y entonces qué pasa? Pues que llega un momento en el que surge esa pregunta de, a mí me gusta esto, yo realmente quiero seguir haciendo esto, yo estoy feliz, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Surge esta tormenta de preguntas y con el proceso de cambio necesario, al final esta persona que tiene esta habilidad, que se gana bien la vida, decide cambiar y hacer algo que está más en línea con su verdadera manera de ser. Y ahí empieza el proceso de indagación y de búsqueda hacia la vocación, hacia eso que sabemos hacer de forma natural muy bien y que todos tenemos. Todos, sin excepción. Todos tenemos una vocación natural. Y este es un estado superior. Suele ocurrir que entonces encontramos una actividad que nos hace sentir mejor, ya no nos ganamos tan bien la vida, suele ocurrir, a veces no, pero el dinero aquel que llegaba, aquella estabilidad, aquella seguridad económica, pues a lo mejor ya no está, pero cuando nos dicen, ¿quieres volver atrás? La respuesta es un no rotundo. Un no rotundo. Es que ni te lo planteas. ¿Por qué? Porque estás en otro nivel superior. Y luego hablaríamos del último nivel, ¿no? Que es cuando esa propia vocación, además, te aporta estabilidad y te aporta seguridad económica. Sí, sería el máximo nivel. O sea que desde el desempleo hasta este nivel hay toda una escala. Así que, ¿qué le diría yo a una persona? Depende de dónde se encuentre. En tu novela hablas de varios pasos, no vamos a desvelar aquí el libro porque además recomiendo a todos que lo lean. Spoilers no. Pero hablas de varios pasos. ¿Nos puedes hacer un poquito de mención? Sí, te refieres a los pasos de las crisis, etcétera, ¿no? Sí, esto es observación mía de casos, ¿no? Que han ido pasando pues, por mi pequeño despacho allá en Barcelona todos estos años. El tema de las crisis tiene diferentes estadios. Hay personas, podríamos hablar de un primer estadio, ¿no? Hay personas que están mal y no saben que están mal. No saben que están mal, ¿no? Yo diría que es el caso más mayoritario, el caso más frecuente. Es aquello de la ignorancia nos hace estar pues, relativamente felices o engañosamente felices. Sin embargo, son personas que profundamente hay dolor a nivel interior, hay insatisfacción. Lo que pasa es que no se lo han planteado. Luego hay otro estadio, cuando ya nos damos un poco más de cuenta, que hay cosas detectadas que no nos gustan, que nos gustaría cambiar, es decir, somos conscientes de que hay algo que va mal, pero no hacemos nada. No hacemos nada, ¿no? Es decir, pues, mi profesión, mi pareja, mi familia, lo que sea, no me gusta esto, pero no hago nada. Esto sería un segundo estadio. Otro estadio es, está bien, sé lo que va mal, sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué. No sé qué puedo hacer. Es decir, hay voluntad de cambio, pero la persona no sabe qué narices tiene que hacer. Yo diría que este es el caso más frecuente del que viene a un coach, ¿no? Es decir, mira, Rafael, me pasa esto, pero es que estoy perdido, no sé cómo afrontar esta cuestión. ¿Sí? Otro estadio es, la persona ya sabe lo que tiene que hacer. Lo sabe. A veces no se lo reconoce a sí mismo. En muchas ocasiones. Lo sabe, pero no lo hace. ¿Por qué? Bueno, pues por el miedo, por supuesto. El dichoso miedo. Tenemos miedo y sabemos, pero no nos movemos. Y quizá haya un último estadio en el que la persona sabe lo que tiene que hacer, la persona ya lo hace, lo está haciendo, pero no hay resultados. No hay resultados. Este sería un último estadio que también ocurre, ¿no? Y esto surge, pues, bueno, aquí podríamos entrar y profundizar mucho en este tema, pero sobre todo surge por nuestra necesidad
obsesiva y visceral de tener resultados ya, ¿no? Esta urgencia, como dice algún autor, necessitis, ¿no? Esa necesidad de que el cambio se produzca en forma inmediata, paradójicamente lo que hace es ralentizar el cambio. Sí, el resultado. Exacto. Luego, ¿te sientes un hombre rico de la forma en que entendemos ahora la riqueza? Sí, yo sí. Claro que sí. Yo sí. Aunque pasa es que hay que hacer matices, porque hay gente que entiende... Bueno, el primer matiz es evidente, ¿no? Riqueza no estamos hablando, como ya se entiende de todo esto que estamos hablando, de riqueza no hablamos solamente de cuestión económica, hablamos pues, de una cuestión más amplia, ¿no? Que tiene que ver pues, con un equilibrio en los diferentes sectores vitales, ¿sí? Se ha visto, esto es una cosa que yo cuando leí este estudio me pareció muy interesante, se ha visto que la plenitud o esa sensación de bienestar sostenida, más que tiene que ver más que con tener mucho de algo, tiene que ver con tener una armonía en los diferentes sectores, ¿sí? Cuando hablamos de sectores nos referimos pues, a una profesión con la que te sientas más o menos satisfecho, un estado de salud, de vitalidad, con el que estés más o menos bien, y así pues con nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones de pareja, nuestro tiempo de ocio, nuestra experiencia de desarrollo, de ocio, de crecimiento, etc., ¿no? Cuando hay una cierta armonía en esos sectores, de ahí se desprende una sensación de mi vida va bien, está bastante bien. Ahora bien, basta con que en uno de esos sectores haya un colapso importante, es decir, falle algo mucho, de forma muy intensa, para que nuestra psique nos empiece a informar de que algo va muy mal y de que surja esa sensación de crisis. Basta uno de ellos, solamente. Y al revés, aunque tengamos muchísimo de uno, ¿no? Tengamos muchísimo dinero, si los demás no acaban de ir bien, tendremos una sensación de insatisfacción. ¿No? Entonces, esta es la primera puntualización. Y la segunda tiene que ver con los problemas. Tener una armonía en esos sectores, tener una sensación de plenitud, tampoco tiene que ver con no tener problemas. Esto suena un poco a perogrullo, pero ojo, porque hay gente que no acaba de entender esta cuestión. Yo tengo problemas, y estoy seguro de que todos vosotros tenéis problemas. Y añado, y gracias a Dios. Y gracias a Dios, porque es que son el alimento de nuestro crecimiento. Son el alimento de nuestro crecimiento. Los problemas son el alimento de nuestro crecimiento. No nos apetece enfrentarnos a ellos muchas veces. Pues no es normal, es normal. Pero son el alimento de nuestro crecimiento. Y hay un momento en el que uno aprende a dar gracias. A dar gracias. Por lo tanto, riqueza no tiene nada que ver con ausencia de problemas. Claro que sí, claro que sí. Hay varias frases que he leído que una de ellas quisiera compartirla con vosotros. Porque dice, un hombre está dispuesto a avanzar cuando el dolor que causa lo conocido es más fuerte que lo desconocido. Y otra, no es posible ayudar a alguien que no está dispuesto a ayudarse a sí mismo. Porque a veces las personas llegan y buscan las respuestas fuera y los resultados fuera y la ayuda fuera y todo está dentro, ¿no, Rafael? Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Estamos, por nuestra cultura, por nuestra influencia familiar, social, por el tiempo y el lugar donde hemos vivido, nos han enseñado desde que hemos nacido que lo que importa está fuera. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra mente, ya por defecto, está polarizada, está enfocada al exterior. ¿Sí? Si estás mal, mira hacia afuera y esfuérzate. Ese es el mensaje que nos han enseñado desde pequeños, ¿sí? En general, pero a casi todos nosotros. En Oriente han tenido una influencia un poquito más enfocada hacia adentro, ¿no? Por eso, pues, grandes filósofos, grandes iluminados, ¿no? Sobre todo proceden de Oriente, porque han tenido una disciplina más hacia el interior.
En cambio, en todo el sector externo, el logro exterior social, pues están un poco por detrás, entre comillas, que el mundo occidental, ¿sí? Es decir, hay una polarización diferente y ahora estamos en una época, cuando digo ahora me refiero a las últimas décadas, en las que se está produciendo una fusión. Aquí en Occidente cada vez estamos hablando más de meditación, de mindfulness, de gestión emocional, ¿no? Y es maravilloso porque es indicativo de que estamos aprendiendo la importancia de empezar a mirar hacia adentro. ¿Tienes un problema? El primer sitio donde tienes que mirar es dentro. Y dentro significa 3 cosas. Estado físico, tu estado de energía vital. Esto es una cuestión en la que yo me pongo muy pesadito con el tema físico, con mis clientes y con mis amigos también a veces, porque creo que es muy importante. Estado emocional, segundo, por supuesto, aprender a sentir, a percibir, a ser consciente de lo que pasa en nuestra marea emocional. Y por último, estado mental, estado psicológico. ¿Qué pasa por nuestra mente? O sea, mirar hacia adentro sobre todo significa mirar en esos 3 campos. Y estamos en una etapa muy bonita en la que estamos aprendiendo a hacer esto. Y esto dará sus frutos. Nuestras próximas generaciones serán mucho más sabios en este sentido. Ya lo estamos viendo, incluso en el entorno educativo. Empiezan a salir proyectos educativos con una amplitud de miras muchísimo más amplia que la que hemos tenido últimamente, que ya tocaba, por cierto. Está claro que hay un despertar y cada vez hay más sed de querer saber, y a veces cuando la gente viene a hacer talleres y asistimos y la gente sale muy con las ideas muy claras, empezando a cambiar sus creencias, cambiando sus actitudes, pero hay algo que me repite mucho y seguramente a ti también es: mientras estamos aquí en un entorno donde todos de alguna manera vibramos en la misma onda, es perfecto y nos damos cuenta y respiramos y sentimos, pero ¿y cuando salimos a la jungla tan yuppies de que he tomado conciencia y me he dado cuenta, llegas a casa? Porque a veces no tiene por qué ser ni el vecino, ¿no? A veces puede ser tu hijo, tu pareja, tu jefe, tu compañero, que vas y le cuentas no sé qué de mi despertar y te mira diciendo, tú estás chalado, ¿qué me cuentas? O sea, hay mucha persona tóxica a nuestro alrededor y tenemos que estar seguros, tenemos que estar conscientes y tenemos que fortalecernos diariamente para que cuando termine este trabajo que estamos haciendo con ese grupo de amigos, de compañeros, podamos sostenerlo en el tiempo. Porque es muy fácil venirte abajo cuando te has dado cuenta de algo y estás feliz y lo compartes y lo cuentas y te das cuenta que nadie opina lo mismo que tú. Y de golpe dices, ¿qué está pasando? ¿En qué me he equivocado? ¿Me han engañado? Bueno, es uno de los aprendizajes, ¿no? Tenemos que aprender a comprender que lo que tú ves, pues quizás no es lo mismo que lo que ve la persona que te está escuchando. No pasa nada, ¿sí? Todos tenemos nuestra etapa y tenemos, yo siempre digo que uno de los derechos humanos que deberíamos recordar a menudo es que tenemos todo el derecho a equivocarnos. Cierto. Tenemos todo el derecho a equivocarnos y no pasa nada, ¿no? Y a no saber, estamos aprendiendo todos. El verdadero curso de aprendizaje que todos tenemos, es nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana. En nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra profesión. Ahí, cada día es donde aprendemos. Tú puedes hacer un curso, una formación, puedes ir a un coach, puedes ir, etc. Y es fantástico porque te dará, puedes venir aquí a una conferencia, ¿no? Todo esto ayuda a ampliar el horizonte, ampliar la visión, más o menos, pero al final esa expansión, sea mayor o menor, insisto, hay que integrarla en tu propia escuela, es decir, en tu propia vida cotidiana. ¿Sí? Esto, algún sabio lo relaciona con el concepto de inteligencia. Me parece una manera muy, muy interesante de definir la inteligencia. Inteligencia no tiene que ver con saber muchas cosas.
Inteligencia tiene que ver con la capacidad para adaptar a tu vida aquello que conoces. Esa es la inteligencia. Utilizar, si imaginamos las ideas, lo que sabemos, como cositas que están ahí arriba, ¿no?, que se interconectan entre sí, la inteligencia tiene que ver con cogerlas con una intencionalidad y darles una utilidad a nuestra vida real y material. Eso es una actitud inteligente. Entonces, es una habilidad a desarrollar. La inteligencia para utilizar lo que hemos aprendido en ese curso, con ese coach, llevarlo a mi vida y ser capaz de mejorarla. Es decir, de mejorar yo. Porque es eso, es mejorar yo. ¿Mejoro yo? Las circunstancias en mi vida cambian, mejoran. Siempre es ese proceso, una y otra vez. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Muy bien, Rafael. Ay, me ha encantado la diferencia que marcas en tu novela entre el dolor y el sufrimiento. Porque hablamos de dolor, hablamos de sufrimiento y parece que es lo mismo y no lo es. No. Está relacionado, pero son cuestiones diferentes, sí. Esto es un concepto que los budistas trabajan mucho con ello, han insistido mucho con ello. De hecho, Buda fue, ¿no?, el que dijo aquello de el dolor no te lo vas a saltar, es condición de vida. Ahora bien, el sufrimiento es opcional, ¿sí? Y es una afirmación que tiene mucha chicha, pues se puede profundizar mucho en esta cuestión, porque significa que vivir es crecer. Y crecimiento implica estar en contacto con dolor. Esto suena un poco deprimente, lo confieso, pero es una condición de la vida. Cada vez que descubrimos algo, implica una rotura con nuestros viejos patrones y eso genera un cierto dolor. El propio crecimiento de nuestro cuerpo físico cuando somos pequeños duele. La mayoría ya no nos acordamos, pero duele un poquito. Dar vida, ser madre y dar vida, es un proceso doloroso. Cualquier cambio tiene que ver con el dolor. La diferencia es cómo nos relacionamos nosotros con ese dolor. ¿Cómo lo llevamos? ¿Le damos la espalda, nos peleamos con él, lo negamos? ¿O lo reconocemos, lo abrazamos, lo aceptamos? En función de cómo decidamos hacerlo, surge sufrimiento o no. El sufrimiento es dolor resistido. Dolor al que nos resistimos. Dolor al que lo barremos debajo de la alfombra. Aquí no pasa nada. Tal. Eso es sufrimiento. ¿Sí? Y bueno, a ver, es normal, es lo que solemos hacer en general. Hay dos maneras de crecer. Crecer en base a sufrimiento o crecer en base a consciencia. La gran mayoría de nosotros crecemos en base a sufrimiento. ¿Qué significa eso? Significa que para enfrentarnos al cambio, para salir de ese lugar que nosotros estamos cómodos y conocemos, ese sitio donde todo va bien, el estímulo que tenemos es el sufrimiento, no la consciencia. Eso es lo que solemos hacer en general. Salimos de nuestra casa, salimos de nuestra zona de confort cuando estamos tan mal, que es mucho mayor ese malestar que el miedo que nos da el salir de ese lugar. Eso es crecer en base a sufrimiento. E insisto, que nadie se agobie aquí, porque es lo que hacemos la gran mayoría. Pero existe una alternativa, la alternativa sabia, que es crecer en base a consciencia. Y es, no me espero, porque me doy cuenta. Y me doy cuenta con suficiente intensidad como para no esperar. No esperar y empiezo a cambiar ya. Hay mucha gente que me pregunta, ¿es el momento, Rafael? ¿Puedo hacerlo ahora? Y mi respuesta suele ser. Si te das cuenta, es el momento. Si te has dado cuenta, es el momento. Es cierto que no hace falta ningún requisito especial para decidir hacer un cambio y para darte cuenta de que ya no quieres continuar viviendo de esta forma. Claro. Y la actitud de cambiar y posicionarte ahí para comenzar es importantísimo. La actitud es muy importante.
Sobre la actitud hay muchas cosas que decir. En el mundo del crecimiento personal se suele hacer una especie de ensalzamiento enorme de la actitud. Y es que la actitud es muy importante. Ahora bien, también hay que decir que la actitud no lo es todo. La actitud no lo es todo. ¿Alguien lo tiene que decir? Os lo voy a decir yo. La actitud no lo es todo. Es muy importante, es cierto, pero no lo es todo. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy típico, ¿no? Imaginaos un lunes lluvioso por la mañana, que vais al trabajo, vais tarde, estáis en el coche, tráfico, parados, no avanzáis, llegáis tarde, tardísimo, una reunión importantísima, volvéis a mirar el reloj, vais tarde, no avanza el tráfico. Y ese fin de semana, es lunes, ese fin de semana, por lo que sea, no habéis podido dormir, no habéis podido descansar, estáis agotados, exhaustos. Por lo que sea. A esa persona tan agotada, que está en esa situación difícil, tú acércate y en ese momento dile, ten actitud positiva, hombre. Que esto te tiene que enseñar algo. Aprende de esta situación. Vamos, te va a mandar a donde yo sé. Sí, estamos todos de acuerdo. Ahora vamos a coger la misma situación y vamos a imaginar que esta persona ha utilizado ese fin de semana para descansar, para recargar pilas, ha tomado solete, ha estado con gente que le ha recargado, le ha hecho sentir bien. Las posibilidades que tiene ese individuo de tener una actitud constructiva, no dañina, positiva, son muchísimo mayores, muchísimo mayores. Entonces, estoy diciendo algo muy sencillo, y es que cuestiones como, por ejemplo, la vitalidad influye muchísimo en nuestra actitud. Muchísimo. Y no es el único factor la vitalidad. También influye el estado de nuestras emociones. Si tú eres una persona que ya hace muchos años, que llevas una mochila, pues yo qué sé, ¿qué podemos decir? De tristeza. Y no te lo has trabajado, porque no te has dado cuenta. Lo que hablábamos antes, porque sí que te has dado cuenta, pero todavía no te atreves, etcétera, ¿no? Da igual en qué fase estás. Pero la cuestión es que no has entrado ahí, no te lo has trabajado. Esa tristeza está ahí, siempre presente. Tienes momentos mejor, peor, pero está ahí. A esa persona le va a costar mucho más tener una actitud positiva. En este caso, por una cuestión emocional. Y también podríamos hablar de cuestiones mentales. Es decir, la actitud es importante, pero no lo es todo. No lo es todo. Entremos ahí dentro y hagamos lo que tengamos que hacer. Y entonces la actitud positiva, la que sea, porque hay muchas actitudes positivas, surge como una consecuencia natural. Y no como un esfuerzo volitivo. Es decir, como un esfuerzo de nuestra fuerza de voluntad. ¿No? O al menos, no solo como un esfuerzo volitivo. Sale de una forma mucho más natural, mucho más fluida. Muy bien. En definitiva, tenemos que pararnos, observarnos, amarnos mucho y estar ahí presentes en cada instante para seguir dándonos cuenta de todo, porque cada día van a seguir apareciendo situaciones y, como tú bien has dicho, el que tengamos una actitud positiva no va a hacer que desaparezca la bronca, el conflicto, pero sí la forma de mirarlo y sí el tiempo y la manera de experimentar. Sí. Fíjate, otra cuestión que tiene que ver con esto, ¿no? Que ahora se habla mucho, ¿no? Estar en el momento presente, ¿no? Ahora, y además es fantástico que cada vez hablemos más de estas cuestiones, ¿no? La importancia de estar en el presente. Es decir, es algo que suena como muy, no sé cómo diría, muy místico, ¿no? Pero no tiene nada místico. Tiene que ver sencillamente con saber utilizar mejor esa poderosa herramienta que todos tenemos, que es la mente. Aquí hay una cuestión que yo siempre que hablo de esto me surge esta idea, ¿no? Hay una cuestión que es tan importante, es tan grande, que no la vemos. Y es algo que todos los sabios desde hace miles de años nos han insistido con esta verdad. Y es que estamos dormidos. Estamos dormidos. Yo recuerdo que tendría unos 14 años cuando empecé a reflexionar sobre este tema y me dejó como de piedra. O sea, pero ¿cómo que estamos dormidos? O sea,
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que estamos dormidos. Pero si yo no estoy dormido, yo estoy despierto. ¿Qué quiere decir esto, no? Luego, en realidad, a mí, yo entiendo mejor esta expresión con el hecho de hipnosis. En realidad, más que dormidos, estamos en estado de hipnosis. Hipnosis por nuestro propio estado mental, por nuestra propia mente, ¿no? Y el único remedio para superar ese estado de adormecimiento o de hipnosis es aprender a dominar la atención. Entonces, todo esto lo explico porque se habla mucho sobre estar en el momento presente. Estás en un atasco, día de lluvia, estás jodido, básicamente. Pues estate en el momento presente. Céntrate en esa sensación, céntrate en lo que está ocurriendo. ¿Sí? Lograr eso, no es solo una cuestión de actitud. La actitud te ayudará, pero es necesario un aprendizaje en base a entrenamiento. Yo, por mucho que quiera tener una actitud de pianista, no puedo sentarme delante de un piano y tocar una pieza de Chopin, no puedo. Por muy pianista que me ponga. Necesito un proceso de aprendizaje, largo proceso de aprendizaje. Con el tema del momento presente, es exactamente igual. Tenemos que aprender. Y no es obvio. No es un aprendizaje de me pongo un par de fines de semana y yo ya estoy aquí anclado en el presente. No. Llevamos toda la vida con la mente totalmente fuera de control. Y eso no lo vas a compensar con un taller de un fin de semana. Eso lo vas a compensar con una larga práctica, una larga y constante práctica. Y poco a poco, de forma progresiva, en general, porque hay de todo, de forma progresiva, vamos a ir aprendiendo a estar en lo que tenemos que estar. Y efectivamente, pues estar ahí en tu coche, el día de lluvia, jodido, pero ser capaz de decir, voy a prestar atención a el volante, y voy a sentir el volante. Y no hay preocupación, no, el volante, solo el volante. O ahora voy a escuchar la conversación de la radio. O ahora voy a centrarme en lo que sea, lo que decidas centrarte. Esa habilidad. Sí, es verdad que la gente, las personas, todos tenemos que tomar conciencia de que una vez que empiezas a tomar conciencia, es un trabajo diario y autosostenido para siempre. El que en un momento dado dediques un tiempo de tu vida a observarte, a tomar conciencia, a ciertos cambios, y en ese tiempo te ha ido todo muy bien, y sales de esa dinámica y vuelves a la anterior, y todo vuelve a ser igual. O sea, es un trabajo que lo vamos a integrar en nuestra vida para poder conseguir así que nuestra vida vaya haciendo las mutaciones, los cambios, y también empiecen a aparecer nuevas experiencias y nuevas situaciones, porque si nosotros cambiamos por dentro, el exterior cambia. A veces comentan, ¿no? Pues una persona hace un cambio, se da cuenta, y la gente que le rodea, más cercana, su familia, es que empiezan a cambiar también. Es cierto. Hay un magnetismo muy especial y es una actitud en la vida. O sea, el atasco, el enfado, no va a ser igual cuando llevas una semana haciendo tus ejercicios que cuando llevas 6 años o 20 o 10, y llega un momento en que aprovechas el atasco para respirar y hacer tu momento de gratitud. Es así. Es así, es la diferencia entre sufrir un problema o ser capaz de utilizarlo como una pieza de aprendizaje, como una experiencia de aprendizaje. Es la diferencia. Una de las cosas que intento hacer en los procesos de terapia y de coaching es enfrentar o estimular, mejor dicho, ¿no?, el crecimiento por ambas vías. Desde la vía interior y desde la vía exterior. Desde la vía interior, trabajando con todos esos elementos que hemos hablado, ¿no? Vitalidad física, las emociones, el dominio de la mente, etcétera, etcétera. Dependiendo de cómo esté la persona, ¿no? En qué punto de conciencia esté. Y al mismo tiempo, trabajando con los elementos exteriores de su vida. ¿Sí? ¿Tienes problemas con, pues no sé, con tu familia? Vamos a trabajar con esos problemas.
Vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos enfrentar esta cuestión, porque es otra manera de desarrollarse, es otra manera de mejorar su mundo interior, desde afuera, ¿no? Desde el exterior. Por lo tanto, tenemos esa doble vertiente, ¿no? Que todos podemos hacer. Claro, tú buscas una dinámica de trabajo, unos ejercicios determinados para cada persona, obviamente, y para cada conflicto, porque... Es que es nuestra escuela, o sea, nuestro entorno es nuestra escuela, es una escuela personalizada. Exactamente el tipo de aprendizaje que necesitas es lo que tienes en este momento en tu vida. Tú, yo, todos. Es lo que necesitas ahora para seguir creciendo. ¿Eh? Y efectivamente, como muy bien dices, empieza a movilizar cosas adentro y inevitablemente empiezan a movilizarse cosas afuera. Hace un tiempo me venía una chica y me decía, bueno, me planteaba un problema de abusadores, ¿no? Esto es un tema que desgraciadamente es un clásico, Abusadores en el sentido de que ella sentía pues que en su entorno, en su familia, en su trabajo, en sus amistades, la gente le abusaba de ella, se aprovechaban de ella, y ella se sentía incapaz de poner un límite ante esta situación. Y además era una persona que solía encontrarse con pues, gente que le insultaba o se enfadaba con ella. Era un imán de este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, pues iniciamos todo un proceso y una de las cosas que vimos, que desde, yo creo que la primera sesión se hizo evidente, era una persona que tenía un cabreo encima con la vida enorme. Estaba muy enfadada y además con razón. Pero no había trabajado esta cuestión. La primera señal de avance con esta cuestión emocional fue que los agresores empezaron a desaparecer. Por lo tanto, cambia cosas ahí dentro y es inevitable, empiezan a cambiar cosas fuera. De una manera como que parece como un poco mágica, ¿no? Pero es así, funciona así. Claro que sí. Bueno, vamos a dar la oportunidad, ya que